porque a veces uno ve series de venganza, tenemos La Gloria. ¡Es brillante! Pero primero, sinopsis. Una joven acosada hasta el punto de decidir abandonar los estudios, lleva tiempo pensando en la mejor manera de vengarse. Convertida en maestra de primaria, acoge a la hija de la mujer que más la atormentó. ¡Oigan! ¡Usen su fuerza titánica y empiecen a patear trasero! Personajes: Mon Dong-un, Park Yo-jin, Ha Do-young, Yu Yo-young, Kang Hye-nam, Lee Sara, Choi Hye-young, Jeon Ye-jun, Son Myeong-go, entre otros. Y a ver, tenemos una historia en la cual nuestra protagonista sufría bullying y un tipo de acoso bastante cruel por parte de sus compañeros en la escuela. En este caso, fue tanta la presión que sufrió por parte de sus compañeros e incluso la violencia física y verbal que llegó a pensar en ya no estar viva. ¿Por qué? Bueno, porque ella había ido a denunciar, pero como estos tipos tenían bastante dinero, pues todo lo tapaban fácilmente. La corrupción ante todo. Ella, al no ver salida, prefirió intentar hacer algo con su vida, pero después de, pues simplemente decidió salirse de la escuela. Claro, con la denuncia respectiva de lo que le estaban haciendo. Sin embargo, pues su mamá, siendo bastante interesada, aceptó dinero, firmó el abandono de la escuela de su hija y aparte abandonó a su hija y ella se largó y la dejó a su suerte. Por lo que Dong-eun tuvo que hacerse cargo por sí misma y eso implicaba trabajar y estudiar y darlo absolutamente todo, además de los traumas que ya tenía con respecto a la situación que le tocó vivir. ¡Es que! ¿Cómo es posible? Tranquilo, ya pasó. Al parecer a ella, pues, esta situación la marcó tanto que su único objetivo en la vida era vengarse. Y no una venganza cualquiera, no nada más agarrar, aventarla y que se caiga, no. O sea, una venganza bien estructurada, bien elaborada. La motivación de Dong-eun tal cual fue eso. Ella se preparó académicamente, ella ahorró dinero y continuó con su vida. O bueno, eso parecía. Pero al final de cuentas, todo el daño, todas las cicatrices, todo lo que tenía, pues lo hacía recordar la situación. ¡Pobres almas en desgracia! Y es que ella tuvo el tiempo suficiente para crear una estrategia y, como repito, ya había ahorrado dinero, tuvo el tiempo para pensar cómo hacerle, tuvo el tiempo para indagar la vida de todos estos personajes y así ver el cómo podía atacar. Claro, esto no lo iba a hacer sola, iba a necesitar quien la ayudara. Por eso también el ahorro de dinero, porque a veces, pues bueno, sí te ayudo, pero pues ayúdame a mí también, ¿no? Con un poquito de dinero. Entonces, claro está que ella no se precipitó a dar un paso en falso, todo estaba fríamente calculado. ¡Eso hago! ¡Para eso vivo! Y aquí es donde vemos a nuestra bolita de disque super amigos y demás, que juntitos hicieron barbaridad y media, no solamente con Dong-eun, sino que también con otros compañeros de la secundaria. A estos les valía y al fin y al cabo dinero la mayoría de ellos, entonces no había problema alguno. Sin embargo, hay que ser realistas, entre ellos se llevaban horrible y entre ellos se decían barbaridad y media. ¿Por qué? Porque no había un respeto o una lealtad entre ellos mismos, tal cual, eran disque amigos en la parranda y en todo el relajo que hacían, pero de cierta forma, al momento de que hubiera algo en su contra, se iban a dar la vuelta, le iban a dar la espalda al otro y no iban a ser leales, ahí se iban a pisotear e iban a hacer lo que quisieran con tal de salir adelante o salir bien librados de la situación sin tomar en cuenta a los disque amigos. Ahí es donde nos damos cuenta de que estos en realidad solamente estaban ahí por un cierto interés o un cierto estatus social, o algunos incluso para que no les hicieran el mismo daño como a Dong-eun. Ya desde ahí dices, obviamente esto no es amistad. Oh, estoy rodeado de tontos.
Y es que esta situación es bastante curiosa en el sentido de que todo mundo sabía, pero nadie decía lo que estaban haciendo, e incluso hablando de los adultos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues al final de cuentas los papás tenían dinero, no le ponían límites a estos, sobre todo a Yejin. O sea, la tipa hizo y deshizo como quiso, cuando quiso y demás. ¿Por qué? Porque la mamá simplemente le tapaba y listo. Está Yejun, este otro sujeto que pues solamente, digamos que como que quería a Yejin y entonces era como su tapete, pero a la vez era el que le hacía segundas a todo. O sea, de plano, estos les valía. ¿Por qué? Porque ellos salían bien librados, porque no había problema, porque tenían dinero, porque se trataba de pisotear y listo. ¿Acaso tiene idea de con quién está tratando? Y otra situación que se me hizo muy curiosa fue, por ejemplo, con Yejin, que una vez que crece sigue haciendo de las suyas, pero llega un punto en el que dice como que ya quiero hacer mi vida tranquila, se casa, tiene una hija y ya es así como que la madre perfecta, la esposa perfecta, la meteoróloga perfecta y demás. Pero obviamente tiene sus escapadas o sus reuniones con sus amigos y se sigue comportando de la misma pésima forma. Pero ella no es que quiera aparentar otra cosa, creo que como que trata de cambiar, pero obviamente no puede. Su naturaleza rebelde y horrible ya está marcada. Ya es muy complicado hacer cambiar a un adulto de esa forma. Entonces, obviamente verse con sus amigos es como su bocanada de aire libre. Pero pues bueno, el hecho de que quieras hacer una vida buena y demás sobre toda la porquería que hiciste en el pasado, pues tarde o temprano va a salir el pasado, porque en realidad no hiciste nada para enmendar tu presente. No le será tan fácil deshacerse de mí. Y es que si lo vemos, aquí les vale bastante a quién se llevan en el camino. Aquí el punto es llegar hasta las últimas consecuencias con tal de salir bien librados de la situación, con tal de que a ellos no los culpen, con tal de todo. O sea, ni siquiera son de pedir una disculpa por algo, no. O sea, es así como de yo soy superior, yo siempre voy a tener la razón, a mí siempre me va a ir bien y tú que eres inferior te va a ir mal, te va a ir pésimo, para eso eres, simplemente eres como mi diversión. Entonces es como de ¿qué onda? O sea, son personas, pero claro, acá toda esta bolita, pues ese punto no les interesa, y si entre ellos como amigos no se interesan, pues menos les va a importar alguien más. Tanto así que también lo vemos hasta con su propia familia, que les vale completamente. El chiste es ellos salir bien librados. Lo uso en favor de miserables que sufren depresión. Patético. Y es que en ese sentido, en la cuestión de que la mayoría de ellos tiene dinero, pareciera como si confían demasiado en que nada les va a pasar. Y son muy obvios, su carácter es muy obvio frente a la demás gente. No podemos agarrar y decir que, ay, bien inteligentes, hacen sus estrategias y hacen esto. No, o sea, de plano ellos no, ellos se comportan pésimo, inclusive frente a la gente, les valen cierto tipo de reglas o límites y ya son adultos. Entonces imagínense ese desastre o esa pésima combinación entre no tener límites, hacer lo que se les pega la gana y aparte tener dinero y poder. ¡Sí! ¡El control de todo! Afortunadamente la verdad sale a la luz. Y miren, no estoy 100% a favor de lo que hace la protagonista para como obtener su gloria o su dignidad o integridad. No estoy 100% de acuerdo, pero en ocasiones es como de que, híjole, es que ¿cómo es posible que alguien que haga tanto daño le vaya siempre bien en la vida? Y cómo alguien que trata de salir adelante de la mejor manera posible le vaya mal gracias a estas personas. No sé si me explique. Al final de cuentas no está justificado lo que hace ella, pero creo que sí está bastante entendible el por qué lo hace. Y es que incluso hasta la propia autoridad está a favor de estos tipejos, aún a pesar de que tú los ves y su comportamiento es pésimo, aún a pesar de ello pareciera que la ley
ley está a favor de ellos y en contra de las víctimas. Claro que hay que aceptarlo, que había bastante corrupción de por medio y entonces por eso ellos tenían un as bajo la manga. Es por esa razón que nuestra protagonista hace todo lo imposible para que todo lo que hicieron salga a la luz y entonces la verdad aparezca frente a los ojos de medio mundo y así no puedan escapar. El detalle es que para colmo entre ellos, como son pésimos amigos, se tiran unos con otros y cuando digo se tiran unos con otros es tal cual tirarse, pero casi hasta mandarlo al otro mundo a la otra persona. Un momento, tiempo. Si bien creo que como aprendizaje no está la venganza, sí podríamos decir que hay que tratar de ayudarnos siempre para hacer el bien, además de siempre ser honestos y claro, admitir cuando de verdad nos equivocamos, que en este caso nos damos cuenta de que por no admitir, por no pedir perdón, porque sí a veces la regamos, creo que las consecuencias pueden ser muy graves si no tenemos un cierto grado de arrepentimiento o de tratar de enmendar la situación, que repito, yo sé que a veces cuando decimos algo o cuando hacemos algo pareciera que es imposible remediarlo, pero al menos pues que se note un poquito esa iniciativa. Yo admito que solía ser muy mala. Y pues bueno, el final, al menos con la abuelita que trataba mal a Donkeon, ya sabemos lo que les pasa. Sin embargo, ahí hay otro pequeño detalle con otro personaje del cual pues te lo dejan como ese final abierto, pero pues tú ya te imaginas lo que puede suceder. Eso sí, debo admitir un pequeño detallito que noté y es con Do-eun y Yu-jong, que pareciera de repente como que no hay mucha química entre ellos. Desconozco si es porque a ella, como es una persona muy fría, muy distante, por eso no se logra ver tanta química entre ambos. Quiero suponer que es por eso, pero llegó un punto en el que siento que está como forzada la relación de ellos dos porque no se nota como esa empatía entre ellos. Creo, fue el único detallito. De ahí en más, de verdad que toda la serie está bastante bien. Hola amor, ¿cómo te va? Bueno, pues... ¡Ay, ya no puedo seguir con esta farsa! Y es justamente por todo esto que para mí tiene un 8.5 de calificación. De verdad es bastante entretenida, te tiene a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Te imaginas un poco qué es lo que va a suceder, pero honestamente las actuaciones de todos son muy buenas. Pero bueno, ¿hay alguna otra serie de este tipo que me recomiendes? Me gustaría saberlo en los comentarios. Se lo suplico, señoras. Mi suerte está en sus bellas manos.